Hola, bienvenidos al taller del instructor. La especialidad de hoy es La arqueología es la ciencia que estudia la historia de la humanidad en el pasado. Es indudable que nos ha ayudado a comprender muchas cosas que desconocíamos actualmente. Y la arqueología bíblica tiene su énfasis en que estudia los hechos históricos escritos en la palabra de Dios, en la Biblia. Acompáñenme todos a esta bonita especialidad de arqueología bíblica. La arqueología bíblica en los últimos años ha crecido a pasos agigantados. Esto se debe a que las últimas tecnologías están ayudando a descubrir más sitios que confirman los hechos escritos en la Biblia. Una ventaja adicional es que los sitios que se mencionan en la Biblia todavía tienen mucho por descubrir. Jerusalén, Patmos, Atenas, Éfeso, Delfos. De hecho, en esta última ciudad se ha hallado el nombre de Galio, aquel líder político que salvó a Pablo de un juicio. La arqueología es la ciencia que estudia los hechos de la humanidad en el pasado. De hecho, sin la arqueología no hubiésemos podido comprender ni entender edificaciones como esta de aquí. Además, la arqueología bíblica, enfocada en la Biblia, nos demuestra que los hechos sucedidos en la Biblia acontecieron realmente. Un ejemplo de ello es el descubrimiento de la ciudad de Ur. Ur fue una ciudad antigua al sur de Mesopotamia. En 1855, el Museo Británico ya había descubierto tablillas que indicaban que ese sitio pertenecía a la ciudad de Ur que se mencionaba en la Biblia. Sin embargo, esto no fue suficiente para que las investigaciones se sigan y fue este sitio abandonado. Lamentablemente hubo muchos saqueos y miles de tablillas terminaron en los mercados de Bagdad y desde allí a colecciones privadas. En 1920, el arqueólogo Leonard Woolley tomó el mando de una nueva expedición y en estas nuevas excavaciones, que tomaron 15 años, él halló muchos objetos, documentos, tablillas que ubicaron nuevamente a esta ciudad muy antigua dentro de las excavaciones más emblemáticas que se han hecho. Uno de los hallazgos principales fue el de las tumbas de los príncipes de Ur. Asimismo, las excavaciones han documentado el elevado grado de cultura y conocimiento de aquella civilización. En la época de Abraham, esta ciudad tenía una estructura social muy compleja, una escritura y una matemática bastante avanzada, y también se han hallado tablillas de multiplicar y ejercicios de geometría práctica. Imagínense, muchas veces pensamos que las ciudades antiguas no tenían este conocimiento avanzado, pero aquí se está demostrando que sí, ciudades antiguas como las ciudades de Ur tenían un conocimiento bastante avanzado de las matemáticas. De los arqueólogos más destacados a través de la historia, Jean-François Champollion fue uno de ellos. Conozcamos un poquito más de este insigne investigador. Jean-François Champollion, conocido también como Champollion el Joven, fue un historiador, lingüista y egiptólogo francés que actualmente es mencionado como el padre de la egiptología, porque fue el único que consiguió descifrar estos dibujos egipcios llamados comúnmente jeroglíficos.
gracias principalmente a sus muchos estudios y a una piedra fundamental, la piedra Rosetta. Se cuenta que Champollion de pequeño no era muy aplicado, de hecho tenía mala gramática y no le gustaban las matemáticas, hasta que llegó un profesor particular que lo ayudó y lo enfocó en sus estudios. De hecho, Champollion antes de los 10 años ya hablaba latín y griego. A los 14 años visitó una exposición donde vio los símbolos egipcios y desde allí decidió que él iba a ser el que iba a descubrir el significado de aquellos dibujos. Y esto sucedió el 14 de diciembre de 1822, cuando por fin Champollion fue donde su hermano y le dijo: lo tengo, y cayó desvanecido al suelo. Había conseguido descifrar el enigma del significado de los jeroglifos, y esto lo hizo solamente con libros que él tenía a la mano. De hecho, Champollion no conocía Egipto y solo lo pudo hacer hasta 1828, donde viajó a Egipto y fue su primer y único viaje. De hecho, se quedó en Egipto más de 1 año y medio investigando todo lo que él había leído en los libros. Cuando llegó al templo de Karnak, la gente se quedó asombrada de cómo este muchacho, que nunca había pisado Egipto, podía leer todos los dibujos, todas las inscripciones que estaban en las columnas de este templo. Lamentablemente, Champollion falleció a los 41 años, dejándonos solamente como legado su libro Gramática Egipcia. De hecho, si deseas saber más sobre este libro, te dejo el enlace para que lo leas en su idioma original. Sobre si conocí Egipto, no, lamentablemente no conocí Egipto. Tenía planes para visitar el 2012 Egipto y no se pudo, se canceló ese viaje y lamentablemente todavía está en agenda visitar este país tan histórico. No te olvides que la especialidad también te pide investigar la biografía de 2 arqueólogos más. Cuando un arqueólogo va al campo, lleva muchos instrumentos de investigación. Los principales son la paleta o espátula y su brocha. El proceso es bien sencillo, pero tiene su técnica. No se debe usar la paleta como ven en la imagen, sino en un plano horizontal, con mucho cuidado. De hecho, cuando descubren una pieza en su excavación, la limpian con la brocha, la ponen en el inventario, se fotografía y se sigue excavando. De hecho, todo lo que saquen del suelo también se cuela, porque en esos montículos también hay información que ellos pueden aprovechar. Hace algunos años tuve la buena fortuna de conocer muchos sitios, muchas ciudades que se mencionan en la Biblia. Acompáñenme con la ayuda de la tecnología a este pequeño viaje en algunos sitios bíblicos que conocí personalmente. La isla de Patmos, Chipre, Éfeso, Atenas y algunos más. Vamos allá. Y empezamos este viaje hasta Éfeso. Éfeso actualmente queda en Turquía. De hecho, hay una ciudad actual que se llama Éfeso, una ciudad que funciona, es funcional, contemporánea. Y al lado de esta ciudad que ven aquí en la imagen está la ciudad antigua, la ciudad bíblica de Éfeso. A Éfeso se llega por la ciudad de Kusadasi. Kusadasi es un puerto que queda en Turquía. Esta de aquí, muchachos, es la antigua ciudad de Éfeso que se menciona en la Biblia. Aquí vemos el sitio donde iniciaba la ciudad. De hecho, eso que ven ahí, esas columnas, son duchas. Bueno, fueron duchas donde los visitantes, cuando llegaban a la ciudad, tenían que bañarse antes de ingresar a la ciudad.
solamente por una cuestión de prevención sanitaria. Este de aquí es un anfiteatro pequeño. Lo que sí me sorprendió es que las calles, los dinteles de las casas tenían los nombres de los dueños de las casas grabados en cada uno de ellos. Éfeso fue una ciudad que fue abandonada poco a poco, ya que tenía antes un puerto muy comercial que lamentablemente se llenó de sedimentos y no pudo ser navegable. Y por ese motivo el comercio en Éfeso se fue extinguiendo y los habitantes se fueron yendo de a pocos y quedó abandonada en el tiempo. Esta de aquí es la vía principal de Éfeso. Sí, ven, hay mucha gente porque creo que fue en junio la visita, muchos turistas. Y al fondo es la avenida principal. Al fondo se aprecia la biblioteca de Celsius. La biblioteca de Celsius fue muy famosa en su época. De hecho, creo que fue la segunda o tercera biblioteca más grande del mundo en su momento. Solamente queda la fachada, pero es algo que impresiona bastante. Lo que ven ahí son templos que quedan de la época cuando Éfeso todavía estaba activa. Este de acá también es un templo, creo que es el templo de Adriano, muy conocido, bastante conservado. De hecho, tiene más de 2000 años ese templo. Esto que ven aquí son, aunque no lo crean, son los baños. Son baños que solamente usaba la gente de clase alta. Y lo que ven en medio es una canaleta donde iba el agua y la gente se limpiaba y se lavaba en ese sitio. Es impresionante cuando uno llega a Éfeso, porque uno como cristiano que sabe que es una ciudad que existió y que se menciona, ¿no? Inclusive en el Apocalipsis. En Éfeso también estuvo Pablo, en Éfeso también llegó Juan, el apóstol Juan, que de ahí fue enviado a la isla de Patmos y que solamente volvió a Éfeso cuando Domiciano, el emperador que le envió a la isla de Patmos, falleció. Y él pudo volver a Éfeso, donde él pasó sus últimos días. Al costado de la biblioteca de Celsius está este camino que nos lleva hasta un auditorio, que es este de aquí. Este sitio tiene una capacidad de 25,000 personas, increíble, y la acústica es funcional, es muy buena. De hecho, los habitantes de Éfeso, los actuales, mencionan que aquí Pablo predicó a los efesios en su momento en este sitio tan especial. Esta es la vía que va al puerto, que ya no existe. Y este de aquí es el templo de Artemisia. Aunque solamente del templo queda una sola columna, es el sitio exacto donde se ubicaba uno de los templos más grandes de su época. De hecho, este templo también está mencionado en el libro de Hechos, el templo de Artemisia. Un detalle curioso en Éfeso, y lo pongo como dato curioso, es que a 9 kilómetros de la ciudad antigua de Éfeso está una casa que la Iglesia Ortodoxa menciona como la casa de la Virgen María. Y sí, es increíble esto, pero es una casa que ellos mencionan que ahí fue donde vivió la Madre de Jesús sus últimos años. Arqueológicamente, la datación de esta casa está situada
coincidentemente en el primer siglo de nuestra época, ¿no? Justamente en el siglo en la época donde supuestamente vivió la Madre de Jesús en Éfeso, que es lo que nos explican el guía, nos explican los habitantes de la zona. Entonces, arqueológicamente esta casa sí es en la época de Jesús, pero no está comprobado que sea la casa de la Madre de Jesús, ¿no? Es un dato que está al 50% comprobado. Y además de esto, también hay un dato bastante curioso, que es este de aquí. También en Éfeso se dice que está la tumba del apóstol Juan, que es la que están viendo en esta imagen. Igual que la casa de la Madre de Jesús, la Iglesia Ortodoxa menciona que sí, que es la tumba de Juan el apóstol, pero no hay pruebas fehacientes o arqueológicas que comprueben que esta información sea cierta. Y sucede que han pasado tantos cientos de años que diciendo que es la tumba de Juan el apóstol, que la gente simplemente lo cree. Hay una cuota de fe también en este lugar. Y bueno, algunas fotos que me tomé en la ciudad de Éfeso. Éfeso yo la visité dos veces en mis viajes. Y de Éfeso nos vamos volando, muchachos, nos vamos hasta un sitio bastante especial para todos los cristianos. Este sitio es la isla de Patmos. Ahí vemos en la imagen la isla de Patmos. De hecho, hay un dato bastante interesante en la isla, que solamente a la isla de Patmos se puede llegar en barco, ¿okay? Navegando. Y el puerto de la isla, que es la que ven ahí en la imagen, se llama Escala. De hecho, el nombre Escala llega de la isla de Patmos. Los barcos de la época navegaban y cuando buscaban un sitio de descanso, simplemente iban a Patmos, al puerto Escala, y ahí descansaban, ¿no? Fue algo tan común y tan comentado que llegó hasta la actualidad. Cuando uno hace un descanso en un sitio, cuando está de viaje, se le llama escala. Bueno, son unas tomas de la isla. Ese es el monasterio que existe actualmente en la isla. Como les comenté, toda esta zona es la iglesia ortodoxa la que predomina. Y este es Patmos, es una ciudad tranquila, muy apacible, casas pintadas de blanco, bastante sol, y es tal como lo ven, ¿no? Parece una ciudad abandonada, pero tiene bastantes habitantes, solamente que no están ahí en esos momentos, están quizás en la playa, en el mercado o en sus comercios. De hecho, Patmos no tiene mucho para ver, es lo que ven ahí en las imágenes. Lo que sí es curioso es que tiene muchos templos y capillas. Tiene tantos templos y capillas que si tú decides visitar una capilla al día, no te alcanza todo el año para que visites todas las capillas o iglesias que hay en Patmos. Así de inmensa es la cantidad de iglesias que existe en Patmos. De hecho, camino a la cueva del Apocalipsis, hay una capilla en medio de un valle, ahí está la foto, con un baptisterio al costado. La historia local de Patmos cuenta que en ese baptisterio bautizaba Juan, el apóstol Juan, cuando estuvo ahí en la isla. No hay obviamente un dato arqueológico exacto, pero la gente que vive en Patmos asegura que así fue. Este de aquí es el ingreso a la cueva del Apocalipsis. Antiguamente la cueva estaba viendo hacia el mar. Actualmente han levantado una iglesia encima de la cueva, cosa que si tú deseas visitar la cueva del Apocalipsis, que es como así se llama,
tienes que ingresar a la iglesia y de ahí bajas a la cueva. Este de aquí es la cueva, muchachos. Como ven, han hecho una especie de capilla dentro de la cueva, han adaptado una capilla con inciensos, con imágenes de la iglesia ortodoxa. Aquí en esta hay menos gente. Y bueno, es el sitio donde el apóstol Juan escribió el Apocalipsis. Suena increíble, sí, suena increíble, pero el dato arqueológico asegura que así fue. De hecho, es la única cueva en Patmos que es habitable. Y también se han encontrado vestigios de cucharas, vestimentas que datan de la época en que Patmos fue una prisión. Ya ustedes se imaginan, ¿no? Uno como cristiano que conoce la Biblia, estar en la cueva misma donde Juan escribió el Apocalipsis es una cosa tremenda, ¿no? Es una cosa que te impacta sinceramente. Para los que desconocen un poquito, toda esta zona de la Asia y los países o las islas griegas están, entre comillas, bajo la tutela de la iglesia ortodoxa, que es distinta a la iglesia católica, tiene bastantes diferencias. Y por ahí tengo ahí unas fotos de la primera visita y la segunda. Ahí estoy con uno de los padres del monasterio y con el grupo con el que fui de visita a esta famosa isla y a esta histórica cueva del Apocalipsis. Y de la isla de Patmos nos vamos volando hasta Atenas, exactamente hasta la Acrópolis. La Acrópolis es una de las 7 montañas o 7 valles o lomas que dominan la ciudad de Atenas. Vamos a acomodar un poquito de eso y sí. La Acrópolis es todo el conjunto de templos. El Partenón es el templo principal. Es el que se ve ahí. Por este lado es la subida que te llega a todo el conjunto de la Acrópolis. Y esa peña que ven ahí es el famoso Areópago. ¿Qué es el Areópago? Es un monte que está al costado de la Acrópolis y donde se dice que ahí funcionaba el consejo de los atenienses. Ahí en esa montaña debatían sus leyes, sus pensamientos, sus creencias, su filosofía, y fue justamente en ese sitio donde el apóstol Pablo habló con los atenienses. Todos conocemos esta historia de Hechos 17, donde se menciona que Pablo llega pues a Atenas y ve que hay muchos monumentos a muchos dioses. De hecho, en la actualidad Atenas está llena de templos de su época, en la que todavía tenían los dioses antiguos, entonces Zeus, Neptuno, Afrodita. Hay muchos templos en Atenas. Y justamente Pablo llegó viendo todos esos dioses, ubicó pues este pedestal que decía al Dios no conocido, ¿no? Y fue una oportunidad para que Pablo pueda predicar
sobre Jesucristo. Esta es la subida al famoso Areópago, y bueno, actualmente ya tiene escaleras diseñadas, antes no tenía eso y se subía con mucho cuidado, pero desde ese sitio inclusive se puede ver la Acrópolis, ¿no? Y todo el conjunto de templos. Y aquí fue, muchachos, donde Pablo predicó a los atenienses, en este famoso lugar, el Areópago. E inclusive en la actualidad, si tú visitas este sitio, en la base de este sitio hay una placa, que es esta de aquí, que menciona que sí, aquí Pablo predicó a los atenienses sobre Jesucristo, ¿no? La placa está en griego y es una placa que la misma ciudad ha colocado. Imagínense qué tal el impacto, ¿no? Que la misma ciudad de Atenas coloque esta placa que diga que sí, Pablo estuvo aquí predicando a Jesucristo. Existen muchos más sitios históricos en Atenas, pero estamos enfocados en los sitios bíblicos. Velozmente nos vamos a la ciudad de Roma, que actualmente es la capital de Italia. Es una ciudad también que por todos lados hay sitios históricos. Nos vamos a enfocar en el Coliseo. Como se sabe, este Coliseo, que actualmente es un sitio turístico, en su momento fue usado como un centro de diversión y centro de castigo y matanza de muchas personas por sus creencias, entre ellos los cristianos primitivos. Lo que vemos aquí, bueno, ahí falta el piso, porque lo que se ve ahí en la zona de abajo son los sitios donde estaban los cristianos antes de ser ajusticiados. En esos calabozos estaban los soldados que peleaban, estaban los leones, esperando a que empiecen los juegos. De hecho, estos, entre comillas, fiestas o juegos tenían bastante tiempo de exhibición. Se cuenta que había juegos o exhibiciones para la ciudad de 20, 50, 60 días. Se ha documentado un aproximado de que en toda la vida útil de este coliseo, más o menos habrían fallecido unas 200.000 personas. Se imagina, es mucha cantidad de gente que falleció solamente por una cuestión de diversión hacia las masas, ¿no? hacia el público de ese entonces. Esta cruz que está ahí colocada en medio del Coliseo conmemora a los cristianos que fallecieron en la época de la iglesia primitiva. El nombre Coliseo viene porque antiguamente había una estatua, un monumento de un coloso afuera del Coliseo, ¿no? Y se quedó el nombre de Colossus y después cambió a Coliseo. Del Coliseo nos vamos, este sí es un dato curioso, nos vamos a 2 calles del Coliseo. Está una iglesia, la iglesia de San Pedro in Vincoli. Esta iglesia es bastante peculiar porque tiene 2 cosas muy importantes. Una de ellas es una escultura muy famosa, muy conocida. Esta escultura es el Moisés que esculpió Miguel Ángel. De hecho está el Moisés con todo el diseño original, que es la tumba de un papa, y además del Moisés está también este cofre. Si ven bien la imagen, vamos a hacerle un zoom. Si ven bien la imagen, hay unas cadenas. Estas cadenas han pertenecido al apóstol Pedro cuando fue prisionero aquí en esta ciudad. Bueno, esto personalmente es debatible porque no hay una constancia al 100% de que hayan sido las cadenas, justo las cadenas por las cuales el apóstol Pedro
fue encadenado. El dato curioso, y sí está comprobado arqueológicamente, que el diseño de estas cadenas son el mismo diseño que las cadenas de la famosa cárcel de esa época, la cárcel mamertina. Los diseños de ambas cadenas que se exhibe, la que se exhibe y la que se encuentran, la que se están hallando en esta cárcel, son exactamente iguales. Entonces se ha comprobado que sí, que esas cadenas son de la época del primer siglo y que perteneció a algún prisionero de esta famosa cárcel de esa época, la cárcel mamertina. Aunque aquí hay una placa que menciona, ¿no?, que en esta cárcel estuvo el apóstol Pedro y también Pablo encarcelados. San Pedro in Vincoli. Hay un dato más que en esta visita, que también se menciona que el apóstol, la tumba del apóstol Pedro está en el Vaticano y también está la tumba del apóstol Pablo. Una cosa bastante curiosa. Hay pruebas arqueológicas que certifican que los huesos de esas tumbas coinciden con la época en que estos apóstoles fueron ajusticiados, mas no hay un acierto al 100%, ¿no? Ya como les comenté hace un comienzo, hay un poco de fe también en este tipo de descubrimientos arqueológicos. Los arqueólogos tienen distintas técnicas de datación para saber en qué año o en qué época sucedió tal hecho o se construyó tal artefacto. Conozcamos algunas de estas técnicas de datación. Vamos a hacer un pequeño espacio para que comprendamos las técnicas de datación. Este video es gracias al arqueólogo Luis Armando, que nos ha seguido este video para que podamos aprender un poquito más sobre su profesión. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Armando Muro y soy un arqueólogo egresado de la Universidad Católica y de la Universidad de Stanford, y en este microprograma voy a hablarles de un tema que es muy importante para los arqueólogos y es el de la datación y los fechados, es decir, cómo se calcula el tiempo en la arqueología. La arqueología ha sido tradicionalmente definida como la disciplina que estudia a las sociedades del pasado a través de sus restos materiales. Es decir, estudiamos los objetos que fueron producidos por los grupos humanos que ya no existen, ¿no? Y los estudiamos para poder determinar aspectos relevantes de sus vidas. Pero, ¿qué cosa es el pasado? Esta pregunta quizás podría parecer un poco filosófica, pero en términos muy prácticos y en cuanto a lo que nos compete, podemos conceptualizar el pasado como una especie de línea de tiempo. Una línea de tiempo conformada por múltiples eventos. Todos los eventos que se encuentran antes del presente, del aquí y ahora. Este pasado, que es una línea de tiempo, está conformado por múltiples eventos que están ordenados de una manera cronológica. Si nosotros tomamos un segmento de esta línea de tiempo, vamos a darnos cuenta que este segmento, a su vez, está compuesto por múltiples eventos nuevamente. Aquí viene la pregunta importante. ¿Cómo sabemos los arqueólogos qué evento fue anterior y qué evento fue posterior? ¿Cómo sabemos qué ocurrió antes y qué ocurrió después? ¿Cómo los arqueólogos sabemos o determinamos o datamos los eventos que conforman esta gran línea de tiempo del pasado? En este pequeño microprograma vamos a intentar darle respuesta a estas preguntas y vamos a revisar juntos algunas de las herramientas, algunos de los métodos que los arqueólogos utilizamos para calcular y para fechar estos eventos del pasado. Ahora, ¿qué tipo de fuentes de información utilizamos los arqueólogos para determinar, por ejemplo, cuándo sucedió un evento en el pasado? La fuente más fácil para los arqueólogos a la que podemos recurrir son las fuentes escritas. Las fuentes escritas, todos los documentos históricos, narran con mucho detalle los eventos del pasado. No solamente qué, sino cuándo sucedieron los eventos.
Recuerden que la escritura fue inventada aproximadamente alrededor del 3500 años antes de Cristo. Es decir, tenemos un registro bastante detallado de eventos importantes que marcaron el devenir de las sociedades del pasado. Y aquí tenemos un ejemplo. La captura de Atahualpa. Es un evento sumamente importante en la historia de nuestro país, en la historia del Perú, y marca un antes y un después en la historia de nuestra nación. ¿Cómo sabemos cuándo ocurrió este evento tan importante? Bueno, los documentos históricos nos dan información sumamente detallada de qué y cuándo ocurrió. Por ejemplo, las crónicas escritas por Guamán Poma de Ayala en 1615 nos permiten saber que estos eventos, ¿no? Nos permiten saber los eventos que ocurrieron antes de la captura y luego de la captura. Pero sabemos que el momento de la captura del Inca sucedió el 16 de noviembre de 1532. Es decir, las fuentes escritas, las fuentes coloniales, nos permiten saber con exactitud cuándo ocurrió un evento del pasado, en este caso, la captura de Atahualpa. Tenemos, por ejemplo, otras fuentes de información como las inscripciones en los edificios públicos. Los antiguos mayas que se desarrollaron en la zona de Mesoamérica inventaron un sistema de escritura logográfico basado en símbolos, que denominamos glifos. Los mayas tenían la costumbre de realizar inscripciones a través de estos glifos en muchos de sus templos, donde narraban eventos importantes que ocurrieron en estos sitios. Por ejemplo, alianzas políticas estratégicas entre una ciudad y otra, guerras ganadas o guerras perdidas, o incluso el momento en el que se realizó en el que se reconstruyó determinadas partes de la ciudad. Todos estos eventos importantes para los mayas fueron inscritos en los monumentos a través de los glifos. Por ejemplo, el sitio maya de La Corona en Guatemala fue renovado arquitectónicamente el 3-Ben-11 Sip, que es una fecha en el calendario maya que corresponde al 9 de abril del 690 después de Cristo. Esto lo sabemos porque los arqueólogos ahora saben descifrar y han decodificado lo que significan los glifos mayas. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo las inscripciones en los monumentos nos pueden proporcionar a los arqueólogos información muy importante sobre los eventos históricos. ¿Qué otro tipo de información tenemos accesible los arqueólogos para poder determinar cuándo ocurrió un evento específico? Tenemos, por ejemplo, los materiales oficiales de los antiguos estados. Por ejemplo, las monedas. Las monedas más antiguas del mundo fueron las monedas que fueron acuñadas en el Imperio Romano. Sabemos de que cada emperador romano mandó a acuñar un tipo distinto y específico de moneda, con su retrato. Entonces, cuando los arqueólogos excavamos diversos contextos arqueológicos y encontramos una moneda, esta moneda nos puede permitir fechar el contexto arqueológico. Por ejemplo, en las imágenes que vemos en pantalla, ¿no? Son ánforas romanas que fueron repletas y fueron llenadas con monedas. Al poder analizar las monedas y al poder identificar a qué emperador romano pertenece, nosotros podemos determinar cuándo fue que estas ánforas fueron almacenadas o depositadas en estos lugares. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando los arqueólogos nos enfrentamos a contextos sin información calendárica? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando los arqueólogos encontramos templos moches o templos de culturas prehispánicas y no tenemos necesariamente una información a través de la cual podemos inferir el tiempo de la construcción de un tipo de estructura o la otra? Voy a hablarles específicamente de dos métodos que son sumamente relevantes e importantes para los arqueólogos para estudiar y para determinar cuándo fue que un evento pudo ocurrir. El primer método, o es un conjunto de métodos, en realidad se denomina la datación relativa. Básicamente consiste en los métodos que nos permiten ordenar temporalmente los objetos o los fenómenos históricos del pasado. Algunos métodos que forman parte de este grupo de datación relativa son la estratigrafía, la tipología y la seriación.
Mientras que los métodos de datación absoluta son aquellos que nos permiten fechar de forma calendárica la antigüedad de un objeto o la ocurrencia de un fenómeno. Aquí tenemos algunas técnicas más comunes y más utilizadas por los arqueólogos de datación absoluta. Por ejemplo, la radiometría, la dendrocronología, la termoluminiscencia y el paleomagnetismo. En resumen, estos dos tipos de datación se diferencian en que el primero, la datación relativa, nos permite ordenar qué fue antes y qué fue después, solamente ordenar, mientras que los métodos de datación absoluta nos permiten fechar con mucha precisión la fecha calendárica en la que un evento pudo haber ocurrido. Los métodos de datación absoluta básicamente son métodos físicos y químicos, métodos muy científicos que nos permiten determinar las propiedades mineralógicas, físicas y químicas de los objetos para determinar cuándo fueron producidos o cuándo fueron descartados o cuándo fueron utilizados. Vamos a proporcionar algunos ejemplos de estos métodos para que estos conceptos queden un poco más claros. Empezamos con los métodos de fechado relativo. Los métodos de fechado relativo se basan en un principio de la arqueología que se denomina la estratigrafía. La estratigrafía es el estudio y la interpretación de los estratos o las capas geológicas que conforman un sitio arqueológico. Los sitios arqueológicos a lo largo de su historia se van transformando a través de la acumulación de diversas capas de tierra o estratos. El principio que está detrás de este método, llamado estratigrafía, es bastante simple. Los estratos que se encuentran en la parte inferior de los sitios arqueológicos son, por naturaleza, mucho más tempranos, mientras que los estratos que se encuentran en la parte superior, es decir, más cerca a la superficie, son los estratos que son más tardíos, es decir, más cerca al presente. De aquí se desprende que los objetos arqueológicos que están en las capas que son registrados y excavados por los arqueólogos en las capas inferiores son mucho más antiguos que los objetos que son enterrados o son encontrados en las capas superiores, que son objetos más tardíos o menos antiguos. El principio de la estratigrafía funciona de manera ligada, íntimamente ligada, a el método de la tipología cerámica, es decir, los objetos que presentan similares características morfológicas en su decoración o en el tipo de representación pueden ser agrupados, ¿no es cierto?, bajo estilos. Es decir, cada estilo representa o está conformado por un grupo de objetos de similares características. Y les voy a dar un ejemplo para que esto quede más o menos claro. En 1896, el arqueólogo alemán Max Uhle realizó excavaciones en un sitio arqueológico denominado Pachacapa, que se encuentra en la costa sur del Perú. Uhle excavó varias tumbas, varios contextos funerarios, ¿no?, y analizó de manera muy detallada la estratigrafía. Y a través del análisis estratigráfico determinó que los objetos del estilo Wari eran mucho más tempranos que los objetos de la cultura inca. Es decir, las tumbas que tenían cerámica Wari eran por naturaleza mucho más tempranos que las tumbas que contenían objetos de la cultura inca. Es decir, las tumbas Wari estaban mucho más profundas que las tumbas del periodo inca. Aquí voy a dar un pequeño ejemplo. Uhle también excavó en sitios como en la Huaca del Sol y la Luna, en el actual Trujillo, y determinó por asociación estratigráfica que los objetos de la cultura moche eran mucho más antiguos que los de la cultura Wari. Vamos a tomar un ejemplo. Vamos a imaginar que estamos en un cementerio prehispánico y excavamos 5 tumbas. Cada una de estas tumbas contiene un objeto cerámico específico de un estilo en particular. ¿Cómo los podemos ordenar cronológicamente a cada uno de estos objetos? Muy bien, sabemos que los objetos de la cultura moche, por ejemplo, son anteriores a los objetos de la cultura Wari. Y por estudios estratigráficos como los de Max Uhle, sabemos que los objetos de la cultura inca son posteriores a los objetos de la cultura Wari. En el caso del objeto que vemos en pantalla, en la esquina superior derecha,
vemos un objeto que tiene características mixtas entre estilos y rasgos decorativos moche y wari. Eso quiere decir que ese objeto posiblemente se encuentra entre el lapso de tiempo entre los moche y los wari. Y sabemos además que esta cerámica en la parte superior es una cerámica de estilo Chavín, que es el estilo cerámico más temprano que encontramos en los Andes. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una cronología realizada a través de un método de datación relativa. Es decir, hemos ordenado los objetos cerámicos arqueológicos del más temprano al más tardío. Ahora vamos a definir y vamos a ejemplificar qué es un método de fechado absoluto. Recuerden que los métodos de fechados absolutos se definen a través de métodos científicos, ¿no es cierto?, para determinar y fechar cuándo sucedió un evento. La técnica de datación absoluta más famosa de todas es la datación del radiocarbono 14, que fue descubierta en 1949 por el químico americano Willard Libby. El principio que está detrás de la datación del radiocarbono 14 es bastante simple. Básicamente lo que tenemos es que los isótopos radioactivos de carbono 14 se crean en la atmósfera, a nivel atmosférico. Las plantas, a través del proceso de fotosíntesis, absorben el carbono, los isótopos radioactivos de carbono 14, ¿no? Y los animales que comen las plantas que han absorbido el carbono 14 también absorben los isótopos de carbono 14. Los seres humanos, al utilizar los animales y las plantas como medios de subsistencia para poder vivir, absorben a su vez el carbono 14 que se encuentra en los animales y en las plantas. Cuando los seres vivos dejan de existir, es decir, mueren, empiezan a perder el carbono 14 que han acumulado a lo largo de su existencia. Willard Libby determinó que cada 5.730 años la cantidad de carbono 14 que tenemos en nuestro organismo disminuye un 50%. Es decir, podemos determinar cuándo un ser vivo dejó de existir analizando cuánto carbono 14 le queda en su organismo. ¿Cómo se determinan estas mediciones? Pues se realizan en un laboratorio muy especializado con un equipamiento que se denomina un espectrómetro de masas con acelerador. En las imágenes que vemos en pantalla vemos parte del proceso que una muestra específica debe de seguir para poder obtener un fechado radiocarbónico. Esta muestra, como por ejemplo la que vemos en pantalla, pasa por procesos de limpieza, pasa por baños ácidos, por procesos que se denominan de grafitización, ¿no es cierto?, hasta su introducción final en el espectrómetro de masas. Aquí tenemos algunos espectros resultantes de la medición. Son espectros que son muy complejos de entender, pero vamos a intentar de resumirlos de una manera bastante sencilla, ¿no? Por ejemplo, tenemos una muestra específica que fue fechada en este laboratorio, que es una muestra de un material arqueológico de naturaleza orgánica. Específicamente es una semilla carbonizada. Esa semilla se encontró al interior de una tumba del periodo Moche. Lo que queríamos determinar es cuándo el individuo de esta tumba fue colocado en ella. Entonces el primer paso es identificar o determinar la antigüedad del carbono. Entonces, gracias a la medición, ¿no es cierto?, de los isótopos de carbono 14, sabemos que la antigüedad de este carbono es de 1265. Pero esta es la antigüedad, no necesariamente la fecha de la tumba, que es la que queremos determinar. Entonces, en un segundo paso, esta fecha es calibrada, es decir, convertida a una escala, ¿no es cierto?, reconocible en nuestro sistema calendárico. Luego de este proceso, sabemos que esta muestra, ¿no es cierto?, dejó de existir como entidad viva entre el 693 y el 885 después de Cristo. Pero esto es aún un lapso sumamente grande, es un rango muy amplio, son más o menos 100 años. Entonces, en un tercer paso, podemos acortar esa distribución, ¿no es cierto?, con un procedimiento que se denomina modelamiento estadístico. Entonces, con este modelamiento acortamos la posibilidad, ¿no es cierto?, de ocurrencia del evento y podemos tener un rango mucho más manejable. Entonces, sabemos que esta muestra dejó de existir entre el 720 y el 750 después de Cristo. Es decir, tenemos un pequeño rango de 30 años, ¿no es cierto?, en los que posiblemente el individuo en la tumba no fue colocado al interior de la tumba, ¿no? ¿Por qué lo sabemos? Por la asociación de esta muestra con un contexto arqueológico específico.
Quisiera terminar esta presentación con dos pequeñas reflexiones. La primera reflexión es que los arqueólogos usamos sistemas cronológicos para entender y estudiar el pasado. Un sistema cronológico eficiente es aquel que combina, ¿cierto?, métodos de datación absoluta con métodos de datación relativa, siempre dejando espacio para la introducción de nuevos datos y nueva información. La segunda reflexión es que determinar el tiempo en la arqueología es fundamental, ¿cierto? Los arqueólogos estudiamos procesos culturales y estamos particularmente interesados en entender no solo qué sucedió, sino cuándo sucedieron estos eventos. Con entender mejor nuestro pasado, podemos entender mejor nuestro presente. Eso es todo. Muchas gracias. Y bueno, después de escuchar esta excelente explicación sobre datación y fechado, continuamos con este viaje y nos vamos a la última ciudad. No deseo cansarlos, muchachos, así que voy a hacer esto bastante veloz. Nos vamos a la última ciudad. Bueno, ahí está el Vaticano, como les mencioné, donde se dice que está la tumba del apóstol Pedro, aquí en el Vaticano. Y con estos jóvenes soy enfático en comentar que hay cosas que por creencia o por el tiempo se han aceptado, y hay cosas que son comprobadas por la arqueología. De hecho, lo que vamos a ver en lo siguiente no tiene un fundamento bíblico, pero existen, son objetos que existen, y me gustaría que ustedes sepan esto. Nos vamos velozmente a Estambul. Aunque Estambul, que es la antigua Constantinopla, no se menciona en la Biblia, me gustaría comentar algunos sitios, algunas cosas interesantes que hallé aquí en Estambul. Estambul es una ciudad bastante curiosa porque está situada en dos continentes, el continente europeo y el continente asiático. En Estambul está ubicado uno de los museos más famosos de todo el mundo y del mundo musulmán y asiático. Es el Museo de Topkapi. El Museo de Topkapi es un museo bastante antiguo, es un museo que tiene mucho prestigio. Todo el contenido que tiene ahí ha sido evaluado e investigado por arqueólogos muy importantes, y vamos a hacer una pequeña visita a una de las secciones de este museo. La sección se llama, a ver si no me he olvidado, el sitio de los objetos sagrados. Es una sala muy especial donde no se puede tomar fotos, tampoco se puede hacer video. Pero con la magia de algunas técnicas de grabación se ha conseguido grabar estos detalles. Hay muchas espadas en este museo, pero hay un detalle que me llamó la atención a mí, y es este de aquí. Ese bastón que ven ahí, ese cayado, el museo menciona que es el cayado de Moisés. Bueno, no tengo nada más que decir a eso. Quizás se pregunte José, pero ¿cómo saben ellos que es el cayado de Moisés? Sinceramente no lo sé. No menciona la leyenda, la explicación, tampoco el guía nos informó, pero este cayado o bastón es pequeño, es como un bastón de caminata. Los que más o menos usan estos bastones de caminata es así de pequeño. De hecho, el guía menciona que es pequeño porque Moisés a su avanzada edad necesitaba más que un cayado de líder, necesitaba un bastón para que él pueda caminar. Bueno, y bajo esa explicación ellos sustentan que este de aquí es el bastón de Moisés. La siguiente toma también es bastante interesante. Lo que ven ahí es empezamos con esta imagen, es la olla de Abraham. La olla de Abraham, tampoco tengo información sobre qué métodos o qué pruebas tienen ellos sobre esta olla, pero ahí está exhibida en el Museo Topkapi, uno de los museos más famosos del mundo.
que aseguran que este es la olla de Abraham. ¿Quién Abraham? Abraham, el personaje bíblico, ese. Y la segunda imagen también es bastante impactante. Esa imagen es el turbante de José. Sí, José, el que tuvo a sus hermanos que lo vendieron a Egipto. Ese es el turbante de José. Eso que ven ahí es un brazo de Juan el Bautista. Al igual que las demás imágenes que han visto, es un brazo que está bañado, está envuelto en una placa de un metal precioso. Este de aquí es un pedazo del cráneo de Juan el Bautista. Como dije hace un momento, desconozco las pruebas que ellos tienen para afirmar que estos de aquí son pedazos del cráneo de Juan el Bautista. Lo menciono nuevamente. Los arqueólogos del Museo Topkapi son arqueólogos de prestigio. De hecho, todo lo que se ve en el museo es cierto. Está inclusive la espada de Mahoma, la túnica de Mahoma. Son cosas que para ellos, que es el mundo musulmán, tienen mucha importancia. De hecho, ellos también aprecian a José, a David, a Abraham, a Jesús. Este de aquí, por ejemplo, es una huella del profeta Mahoma. Bueno, más espadas de los califas de la época, de cuando los musulmanes eran muy famosos y tenían un país mucho más amplio. Esto de aquí se colocaba en los elefantes, ¿no? Como una especie de yelmo o casco. Este de aquí es una armadura de un califa. No tengo aquí el nombre de la mano, pero imagínense, ¿no? Es una cota de metal, una malla de metal. Y todo lo que hay en el Museo Topkapi son cosas muy valiosas. Menciono todo esto para que vean el contexto de los objetos que yo vi en el museo. Yo me quedé impactado, de hecho todavía sigo impactado de que conocí la espada de David, de que conocí la olla de Abraham, no sé si sea, pero los del museo dicen que sí, el turbante de José, ¿no? Y bueno, eso lo dejo yo ya a criterio de ustedes, ¿no? En mi caso, yo tendría que tener las pruebas arqueológicas para apoyar estos objetos, ¿no? Si fuese así, entonces es bacán, ¿no? Sería bacán que sea la espada de David, el cayado de Moisés y los demás objetos que ahí se exhiben. Y bueno, seguidamente la especialidad también te pide que menciones 5 sitios arqueológicos que se estén haciendo en la actualidad. Te voy a dejar algunos para que veas que todavía en la actualidad se siguen descubriendo, bueno, no sin polémica, eso sí, se siguen descubriendo sitios y lugares que atestiguan que los hechos de la Biblia sí han sucedido, ¿no? Vamos con algunos de ellos. Un arqueólogo israelí dijo haber encontrado la legendaria ciudadela capturada por el rey David durante la conquista de Jerusalén. Esto ha reanudado un largo debate sobre el uso de la Biblia como guía para identificar ruinas antiguas. Esta es la ciudadela del rey David, dijo el arqueólogo Eli Shukron. Esta es la ciudadela de Sión, y esto es lo que el rey David despojó a los jebusitas. La afirmación de Shukron, al igual que muchas otras en el campo de la arqueología bíblica, ha sido criticada. Forma parte de una serie de anuncios de los arqueólogos israelíes, según los cuales han desenterrado palacios del legendario monarca bíblico. El rey David es reverenciado en la tradición religiosa judía por haber establecido Jerusalén como la principal ciudad sacra. Las excavaciones de Shukron, que comenzaron en 1995, descubrieron una gran fortificación hecha con bloques de 5 toneladas colocados en muros de 6 metros de grosor. Restos de vasijas ayudaron a establecer que la muralla tiene unos 3.800 años de antigüedad. El actual conflicto palestino ha afectado este proyecto.
La excavación de $10 millones fue realizada en un barrio árabe de Jerusalén. Pueblo bíblico donde se dice que Jesús realizó algunos de sus milagros más famosos, realmente existió. Y hoy se encuentra en ruinas a solo 1 milla del mar de Galilea, creen los arqueólogos. En la Biblia, Betsaida fue el hogar de los discípulos Pedro, Andrés y Felipe, y fue donde Jesús alimentó a 5,000 personas, caminó sobre el agua y ayudó a un ciego a ver. Los arqueólogos han estado trabajando durante 32 años para encontrar la ciudad perdida, que finalmente fue condenada a la destrucción por Jesús porque los residentes no se arrepintieron a pesar de sus milagros. Ahora el profesor Rami Arab de la Universidad de Nebraska dice que no tiene ninguna duda de que Et-Tel, en los altos del Golán, cerca del estuario del río Jordán, es la ubicación de la aldea bíblica. Fuentes antiguas imponen varios requisitos para la identificación de Betsaida, dijo Arab, y agregó que los hallazgos en Et-Tel lo convencieron no solo a él, sino a un grupo de expertos. Para argumentar su caso, el doctor Arab se refiere al historiador romano Tito Flavio Josefo, quien describe la ubicación de Betsaida en sus escritos. Josefo dice que la ciudad estaba en el Golán inferior, cerca del estuario del río Jordán, dijo el doctor Arab, el mismo lugar que el sitio de excavación de El-Tel. El nombre Betsaida se traduce como casa de pesca, y el doctor Arab cree que esto tiene otra pista. Sostiene que las ruinas de Et-Tel se conocieron una vez como Ser, que también podría transcribirse como Sed, una palabra hebrea que significa casa y pesca. Este nombre, cree, finalmente se transformó en Betsaida. Y igual, como la piedra que tenemos por aquí, así la encontraron en el teatro, que menciona, había una inscripción justo igual, que menciona el nombre Poncio Pilato. Para saber o para tener la traducción, aquí tenemos el nombre en griego, en latino por aquí en hebreo y ahí abajo en inglés. Así que menciona el nombre Poncio Pilato, que era el gobernador. Eso significa en la época de Jesús. Es muy importante porque se sabe que todos los gobernadores de Judea, su ciudad era la ciudad de Cesarea Marítima. Ellos tenían sus palacios por aquí. Hoy día no existe palacio, pero para saber más o menos, justo por ahí, toda esta zona, la plaza, y más al fondo, allá también se ve que hay ruinas abajo en el mar, que era parte del palacio. Así que vivían por aquí, pero tenían que subir a Jerusalén siempre. ¿Cuándo? Más en las fiestas judías. Cuando condenaron a Jesús a muerte era la fiesta de la Pascua. Y Poncio Pilato no estaba aquí, Poncio Pilato estaba en su palacio en Jerusalén. Muy bien, tal como han escuchado a este guía, en esa zona se encontró esta piedra, una piedra que menciona el nombre de Poncio Pilatos. Es una prueba innegable de que este personaje existió y que, como sabemos, se menciona en la Biblia. Poncio Pilatos, protector o procurador de Judea, es lo que dice el texto acuñado en esta piedra. Ahí está. ¿Lo ven nuevamente? En la segunda línea dice Poncius Pilatus. No te olvides que la especialidad también te pide que hagas una maqueta de la ciudad de Jerusalén. No una maqueta a escala, pero sí una maqueta aproximada. Bueno, muchachos, eso ha sido todo por el día de hoy. Esta especialidad a mí particularmente me ha encantado. Cuídense mucho, comparten el video con sus amigos, lávense las manos y nos vemos en la siguiente especialidad. Chao.